La agricultura global en 2026 no es un idilio romántico, es una sinfonía industrial de alta frecuencia compuesta por biología y acero. Más de 916 millones de personas dedican su existencia a la tierra, pero la forma en que cosechamos define nuestra civilización. Cuando hablamos de las gigantescas cosechas de naranjas en Florida, que cubren más del 70% de la demanda de los Estados Unidos, nos asomamos a un sistema que, a pesar de los sensores modernos, sigue dependiendo de la resistencia inimaginable de millones de trabajadores inmigrantes. Bajo un sol que no conoce la piedad, estos hombres y mujeres se mueven como engranajes de una máquina colosal. Cargan pesados sacos de tela que descansan directamente sobre el pecho, una carga física que deforma el esqueleto tras décadas de labor. Cada naranja madura se desprende con un giro preciso. Un tirón en falso dañaría el tejido sensible de la fruta y arruinaría su capacidad de almacenamiento. Es la paradoja de la modernidad. Industrias de miles de millones de euros dependen de los tendones de manos humanas. En California, el epicentro mundial de la fresa, vemos el siguiente paso de la evolución. Al ser la fresa una de las frutas más delicadas, el acceso mecánico brusco está prohibido. Sin embargo, para proteger la columna lumbar de los trabajadores, se utilizan plataformas de cosecha que se deslizan como insectos futuristas sobre los campos. Los recolectores se tumban boca abajo en literas acolchadas con las manos a ras de suelo mientras el vehículo avanza a pocos centímetros por segundo. Esto es ergonomía al servicio de la eficiencia. En el estado de Jalisco, México, la cosecha del agave para el tequila es una guerra contra la naturaleza. Los jimadores utilizan la coa, una herramienta de mango largo con una cuchilla circular afilada como un bisturí para extraer la piña. Un solo golpe decide la pureza de la materia prima. Aquí no hay espacio para láseres o IA, solo cuenta la experiencia grabada en la memoria muscular. Al pasar a la lechuga, cultivada en 106 países, vemos la ruptura total. En explotaciones pequeñas se sigue seleccionando con cuchillo, mientras que las grandes fincas utilizan gigantes cosechadores que funcionan como fábricas flotantes. Las lechugas son cortadas por cuchillas rotativas, transportadas por cintas y clasificadas bajo luces LED por trabajadores que garantizan la calidad para los supermercados globales. Es la transformación de biomasa en mercancía, un proceso que no puede detenerse jamás. La transición hacia la cosecha de té en las laderas de Shizuoka y Kagoshima, en Japón, marca no solo el inicio de una temporada, sino la llegada de la precisión quirúrgica al campo. Para finales de 2025 y principios de 2026, el mercado global del té ha evolucionado hacia una demanda de pureza extrema, proyectando un volumen de 167.000 toneladas para la próxima década. Esta sed insaciable no puede ser mitigada por métodos arcaicos. Requiere máquinas que operan como extensiones del sistema nervioso del agricultor. Estas cosechadoras, que parecen cápsulas espaciales que abrazan los arbustos, utilizan un sistema de orugas de baja presión para no compactar el suelo volcánico. La clave reside en su estructura de pórtico, que envuelve el seto de té por completo, creando un microclima de presión controlada. En su interior, una serie de cuchillas rotativas de aleación de carbono oscilan a frecuencias que permiten cortar únicamente el tejido tierno de los brotes jóvenes, conocidos como 2 hojas y un capullo. Un sistema de aspiración de flujo laminar succiona el material recolectado inmediatamente, evitando la oxidación prematura por contacto con el calor ambiental. Cada segundo que el té pasa en el saco colector sin ser procesado es una pérdida de polifenoles. Por ello, la logística japonesa es un ballet de sincronización donde la máquina nunca se detiene. En un contraste radical, nos desplazamos hacia los valles de Michoacán en México y las colinas de California, donde el aguacate, el oro verde, impone sus propias leyes biológicas. El mercado estadounidense consume hoy la asombrosa cifra de 1.360 millones de kilos al año, lo que ha transformado el paisaje en una cuadrícula de alta productividad. La fisiología del aguacate es única. Es una de las pocas frutas que no madura mientras permanece unida al árbol debido a un inhibidor hormonal en el pedúnculo. Esto otorga al agricultor una ventana de almacenamiento natural, pero complica la logística de cosecha. En 2026, la tecnología de punta no es solo mecánica,
sino óptica. Los recolectores operan elevadores hidráulicos articulados, equipados con sensores espectrales que analizan el contenido de materia seca del fruto antes de ser cortado. No basta con que el aguacate sea grande, debe tener el porcentaje de aceite exacto para garantizar que madure perfectamente en el supermercado. El operario, elevado a 10 metros de altura, utiliza una pértiga con una cuchilla de doble acción y una bolsa colectora de malla suave. Es un ejercicio de precisión. Si el aguacate cae al suelo, su estructura interna se rompe, creando manchas negras que lo descalifican para la exportación. Esta combinación de altura tecnológica y agudeza biológica asegura que el flujo de capital verde no se detenga. Mientras tanto, en el corazón de Europa, la región del Véneto en Italia se convierte en el escenario de una demostración de fuerza vibrante. Aquí, la viticultura ha abandonado el romanticismo de la vendimia manual para abrazar la eficiencia de las máquinas cabalgantes. Con más de 1.4 millones de toneladas de uva procesadas anualmente, la ventana de cosecha es crítica. Unas pocas horas de lluvia pueden alterar el pH y el azúcar del mosto, arruinando añadas enteras. Estas máquinas gigantescas, que se elevan sobre las hileras de vides perfectamente alineadas, operan bajo el principio de la resonancia selectiva. Una serie de varillos de polímero flexible golpean el tronco y el follaje de la vid con una frecuencia calculada para vencer la resistencia del pedúnculo de la uva madura, pero sin llegar a desprender las uvas verdes o dañar los pámpanos. Es una lluvia purpúrea que cae sobre cintas transportadoras magnéticas que eliminan automáticamente cualquier resto de hojas o tallos, MOG, material otro que uvas. La velocidad es vertiginosa. Una sola máquina puede realizar en una hora el trabajo que le tomaría a 80 jornaleros en un día completo. El resultado es un mosto que entra en la bodega apenas minutos después de haber sido separado de la planta, preservando los aromas primarios que definen a los vinos de clase mundial en 2026. Si la viticultura es vibración, la industria del tabaco es una lección de logística implacable y resistencia mecánica. A diferencia de otros cultivos, el tabaco no se cosecha de una vez, se extrae en oleadas, de abajo hacia arriba, a medida que las hojas maduran. Esto significa que el agricultor debe entrar en el campo entre 3 y 5 veces por temporada, una presión constante sobre el suelo y la maquinaria. Las cosechadoras de tabaco de 2026 son maravillas de la ingeniería de flujo continuo. Se mueven entre las hileras cortando los tallos con precisión milimétrica, mientras sistemas de deshojado automático separan las láminas de los tallos en fracciones de segundo. La planta entera es procesada dentro de la máquina, que puede cubrir hasta 2 hectáreas por día, una velocidad necesaria para alimentar los secaderos que operan las 24 horas. En este entorno, la fatiga del metal es tan real como la fatiga humana, y el mantenimiento preventivo es la única diferencia entre una cosecha récord y la ruina financiera. Sin embargo, el verdadero titán de la producción masiva es el algodón, con una producción mundial proyectada en 26 millones de toneladas para la SAFA 2025-2026, el algodón es el reino de los módulos gigantes y la autonomía. Las cosechadoras de algodón modernas, como las utilizadas en los vastos campos de Brasil y Texas, procesan hasta 6 filas de forma simultánea. No utilizan cuchillas, sino husillos metálicos rotativos que, gracias a una carga electrostática y un recubrimiento especial, envuelven las fibras blancas y las extraen de la cápsula leñosa sin dañar la planta. Este algodón es aspirado por turbinas de alta potencia hacia una cámara de prelimpieza interna. Pero la verdadera revolución ocurre en la parte trasera de la máquina, el sistema modular. El algodón ya no se descarga en remolques, se prensa automáticamente en fardos cilíndricos de más de 2 toneladas envueltos en una película protectora de polietileno, todo mientras la máquina sigue avanzando a 7 kilómetros por hora. Estos módulos quedan depositados en el campo con etiquetas RFID que contienen datos de humedad, peso y coordenadas GPS. Esto ya no es agricultura tradicional,
Es una operación minera de superficie, limpia, eficiente y totalmente digitalizada, donde cada gramo de fibra es rastreado desde el suelo hasta la hilandería. En las regiones tropicales de Brasil, la sandía añade un factor humano que rompe la monotonía mecánica. Con una producción anual de casi 2 millones de toneladas, la sandía es un desafío logístico por su peso y fragilidad. A pesar de los intentos de mecanización, el ojo humano sigue siendo superior para detectar la madurez a través del sonido, el famoso golpe sordo, y el color de la mancha del suelo. Los trabajadores forman cadenas humanas legendarias, moviendo sandías de 10 a 15 kilos de mano en mano bajo un sol abrasador que supera los 40 grados. Es una danza de coordinación y fuerza bruta. Cada fruto se coloca en el camión siguiendo un patrón de estiba que minimiza el movimiento durante el transporte. Al final del día, el campo queda vacío y limpio, una proeza de resistencia humana que nos recuerda que, incluso en 2026, el sudor del hombre sigue siendo el lubricante esencial de la economía agrícola mundial. Por último, el sector de los cítricos, liderado por el limón, enfrenta el 2026 con una previsión de 10,1 millones de toneladas. Aquí la tecnología se enfoca en la prevención de patógenos. Al recolectar limones, el trabajador no solo debe ser rápido, sino cuidadoso. Se utiliza la técnica del giro y corte con tijeras de punta redondeada para evitar pinchazos en la corteza. Un solo limón pinchado libera esporas de penicillium que pueden contaminar un contenedor entero en alta mar. Por ello, los recolectores de élite llevan bolsas con desinfectante y operan bajo protocolos de higiene industrial. Cada limón se deposita en cajas ventiladas que permiten la circulación de aire inmediata. En este nivel de producción, la calidad no es un valor añadido, es el requisito mínimo para entrar al mercado global. En los limoneros del mundo, donde la previsión para 2026 alcanza la asombrosa cifra de 10,1 millones de toneladas, la cosecha se define como un acto de cautela extrema y microgestión biológica. No estamos simplemente recogiendo fruta, estamos gestionando la integridad de una barrera biológica, la cáscara. Los limones poseen una estructura celular rica en aceites esenciales que, si se rompe prematuramente, desencamina un proceso de oxidación y vulnerabilidad fúngica. Por ello, la técnica de recolección en las grandes fincas de España, Argentina y Sudáfrica ha evolucionado hacia protocolos de daño cero. Los trabajadores utilizan tijeras de punta roma, diseñadas específicamente para cortar el pedúnculo al ras del cáliz, evitando que cualquier resto de rama pinche los frutos vecinos dentro de las cestas. Un solo micropinchazo en un limón puede liberar esporas de Penicillium digitatum, un hongo capaz de diezmar cargamentos enteros durante su tránsito transoceánico. Esta necesidad de delicadeza humana convive con la presión de cuotas masivas. Un recolector experimentado debe equilibrar la velocidad de llenado con la delicadeza de un cirujano, depositando cada unidad en bolsas acolchadas que minimizan el impacto por gravedad. Mientras Occidente se obsesiona con la velocidad, en las prefecturas del norte de Japón, la agricultura se funde con la termodinámica natural en la técnica de las manzanas de nieve, yukiringo. Este método, que parece sacado de un relato antiguo, es en realidad una lección de física aplicada en 2026. Tras la cosecha de otoño, miles de toneladas de manzanas son enterradas bajo una capa de nieve que puede superar los 50 centímetros. A diferencia de las cámaras frigoríficas industriales, que deshidratan la fruta y consumen cantidades ingentes de electricidad, la nieve actúa como un aislante térmico perfecto y un regulador de humedad al 100%. Bajo el manto blanco, la temperatura se estabiliza justo por encima del punto de congelación, permitiendo que la manzana continúe una respiración mínima. Durante este letargo invernal, el almidón de la fruta se convierte lentamente en azúcar y la acidez se suaviza, creando un perfil de sabor que la refrigeración artificial simplemente no puede replicar. Es la victoria de la paciencia sobre el motor. Una técnica que ahorra millones en costes energéticos y posiciona al producto en un nicho de ultralujo en los mercados de Tokio y Singapur. En un entorno diametralmente opuesto, en los humedales de Vietnam y China, los agricultores se enfrentan a la cosecha ciega de la raíz del loto. Aquí, la alquimia ocurre en el lodo profundo, un medio anaeróbico
que conserva estas raíces ricas en nutrientes. En 2026, a pesar de los avances en robótica submarina, el tacto humano sigue siendo insustituible. Los agricultores se sumergen hasta la cintura en una mezcla densa de arcilla y agua, tanteando con los pies y las manos para localizar las cámaras de aire de las raíces del loto. Estas raíces son estructuras tubulares extremadamente frágiles. Cualquier fisura permite la entrada de lodo en sus canales internos, arruinando su estética y valor culinario. El proceso de extracción requiere una succión controlada. El agricultor debe desenterrar la raíz suavemente, luchando contra la presión hidrostática del lodo sin aplicar una fuerza que la quiebre. Una vez fuera, las raíces se lavan en chorros de agua a presión moderada, revelando su color marfil. Esta labor es una de las más agotadoras del mundo agrícola, exigiendo una resistencia cardiovascular y una tolerancia al frío que pocas máquinas pueden igualar en terrenos tan inestables. Sin embargo, cuando hablamos de dominio industrial absoluto sobre el suelo, debemos dirigir nuestra mirada a la llanura europea y la cosecha de la remolacha azucarera. Con una producción proyectada de 16,1 millones de toneladas en la Unión Europea para la zafra 2025-26, este cultivo es el pináculo de la ingeniería mecánica. Los autorodders modernos son fortalezas rodantes de más de 30 toneladas que operan con precisión centimétrica gracias a sistemas de navegación RTK-GPS. El proceso comienza con el desfoliado. Cuchillas rotativas de alta velocidad eliminan las hojas verdes que se trituran y se devuelven al suelo como abono instantáneo. Acto seguido, una serie de rejas vibratorias penetran en el suelo, rompiendo la compactación y levantando la remolacha con la delicadeza con la que un arqueólogo extrae una reliquia. Lo que sigue es un laberinto de cintas transportadoras y rodillos de limpieza que agitan la raíz para desprender hasta el último gramo de tierra adherida. El objetivo es minimizar el tara-tierra, ya que transportar suelo a la azucarera es una ineficiencia logística que cuesta millones en combustible. Estas máquinas son capaces de llenar un búnker de 40 metros cúbicos en menos de 15 minutos, procesando el suelo con una voracidad que garantiza que la industria del azúcar nunca se detenga. Si la remolacha representa la fuerza de la máquina, la recolección de miel en los acantilados del Himalaya en Nepal representa el límite de la valentía humana. A 80 metros de altura, colgados de escaleras de cuerdas de fibra tejidas a mano, los cazadores de miel se enfrentan a la Apis laboriosa, la abeja más grande y agresiva del mundo. En 2026, esta práctica sigue siendo fundamental para la economía local debido al valor medicinal de la miel loca, rica en grayanotoxinas. El proceso es una coreografía de riesgo. En la base de la montaña, un equipo quema estiércol y hojas verdes para crear una fuma densa que desorienta a las abejas. El escalador, sin más protección que una tela fina y su propio coraje, utiliza pértigas de bambú de 7 metros para cortar trozos de panal y depositarlos en cestas que luego se bajan con cuerdas. Un solo error en el nudo de la cuerda o un ataque masivo de abejas puede ser fatal. Es un recordatorio de que en los bordes de la civilización, la cosecha sigue siendo un rito de paso y una confrontación directa con la muerte. En el sector de los carbohidratos, Brasil continúa liderando con la caña de azúcar, aportando casi el 40% de la producción mundial. La cosecha de 2026 está casi totalmente mecanizada en las regiones líderes como São Paulo. Las cosechadoras de caña modernas son capaces de cortar, limpiar y fragmentar los tallos en toletes en una operación continua. El diseño de estas máquinas incluye turbinas de succión masivas que separan la paja y las impurezas vegetales, lanzándolas de vuelta al campo para proteger el suelo contra la erosión y mantener la humedad. La logística es un flujo constante.
Camiones transbordo circulan en paralelo a la cosechadora, recibiendo el producto sin que la máquina se detenga un segundo. Esta eficiencia es vital para las plantas de etanol y azúcar que procesan miles de toneladas por día con un margen de tiempo mínimo entre el corte y la molienda para evitar la inversión de la sacarosa. Finalmente, el mundo de las especias nos ofrece la canela, cuya cosecha es un ejercicio de artesanía y paciencia. En Sri Lanka e Indonesia, los trabajadores seleccionan ramas de 2 años y con una habilidad prodigiosa raspan la corteza exterior para llegar al floema interno. Esta capa fina se desprende en tiras largas que al secarse bajo el sol tropical se enrollan de forma natural formando las famosas ramas de canela. Es una transformación alquímica, donde el calor solar activa los aldehídos aromáticos, concentrando el sabor y el aroma que viajará por todo el globo. Cada una de estas cosechas, desde el lodo de Vietnam hasta los acantilados de Nepal y las llanuras mecanizadas de Europa, forma parte de un tejido invisible que alimenta y da sabor a la humanidad en 2026. La tecnología ha cambiado las herramientas, pero el ciclo de la tierra, sembrar, esperar y recoger, sigue siendo el latido constante de nuestro planeta. La cosecha de arándanos silvestres en 2024 y 2025 marcó un hito con más de 41 millones de kilos recolectados, pero es en 2026 donde la tecnología de vibración selectiva alcanza su madurez. A diferencia de los arándanos cultivados, los silvestres crecen en arbustos rastreros que exigen una maquinaria de perfil bajo y alta sensibilidad. Las cabezas recolectoras de estas máquinas se deslizan a ras de suelo utilizando peines de acero inoxidable que vibran a frecuencias armónicas diseñadas para desprender solo el fruto maduro, que tiene una abscisión más débil, mientras dejan los frutos verdes y las hojas firmemente unidos a la planta. Este proceso es una danza de física aplicada. El sistema de limpieza por aire integrado en la propia cosechadora expulsa instantáneamente cualquier resto de hojarasca o insectos, entregando un producto que va directamente del campo al túnel de congelación rápida IQF. En las vastas planicies de Maine y el este de Canadá, estas máquinas permiten recolectar en un día lo que antes requería semanas, asegurando que el arándano mantenga su perfil antioxidante intacto, vital para la industria de suplementos que hoy mueve miles de millones de euros. Incluso cuando el termómetro desciende por debajo de cero y la nieve cubre los campos de Europa del Norte, la agricultura no se detiene. La cosecha de la col de Bruselas es un testimonio de la resistencia de la ingeniería agrícola. En 2026, las máquinas cosechadoras semiautomáticas han revolucionado este cultivo. La planta se arranca de raíz y se introduce en un sistema de rodillos deshojadores. Dentro de la máquina, un cabezal de corte rotativo con cuchillas autoafilables recorre el tallo central, separando los 60 a 100 pequeños brotes que crecen en espiral. Estos botones verdes son extremadamente densos y resistentes al frío, pero sensibles a la presión mecánica. Por ello, las cintas transportadoras están recubiertas de polímeros blandos que evitan hematomas en el tejido vegetal. Una vez separados, los brotes caen en contenedores de atmósfera controlada, listos para ser procesados. Esta capacidad de cosechar en condiciones climáticas extremas garantiza un suministro constante de vegetales frescos durante todo el invierno europeo, un factor clave para la seguridad alimentaria regional. En los huertos de granadas, cuya producción mundial supera los 3 millones de toneladas anuales, la recolección manual sigue siendo la reina, pero con una logística digitalizada. Los trabajadores en España, Turquía e India son equipados con guantes de microfibra y tijeras de corte plano. La granada es un fruto engañoso. Su cáscara parece dura, pero es porosa y propensa a grietas que invitan al ataque de hongos. Cada fruto se corta dejando un pedúnculo de apenas 2 milímetros. Un corte más largo dañaría las otras frutas en la caja y uno más corto dañaría la corona de la granada, reduciendo su valor estético. En 2026, la trazabilidad es total. Cada cesta tiene un código QR que vincula el fruto con el árbol específico y el trabajador,
permitiendo un control de calidad en tiempo real que asegura que solo las piezas más rojas y pesadas lleguen a los mercados de exportación. El kiwi, por otro lado, está viviendo su propia revolución robótica. En las espalderas de Italia y Nueva Zelanda, donde los frutos cuelgan en racimos uniformes, se están desplegando brazos robóticos de múltiples ejes con visión artificial. Estos robots utilizan cámaras de profundidad para identificar el grado de madurez basándose en la reflectancia de la piel y el tamaño. El brazo imita el movimiento humano de giro y tracción, aplicando la fuerza justa para romper el pedúnculo sin estresar la planta. Aunque la inversión inicial es alta, la productividad aumenta significativamente, permitiendo cosechar durante la noche y bajo condiciones de humedad que detendrían a los trabajadores humanos. El resultado es un kiwi con una homogeneidad perfecta, ideal para las cadenas de suministro que exigen precisión absoluta en el peso y el volumen. La humilde cebolla, un ingrediente básico en casi todas las cocinas del mundo, con un consumo de 6.2 kilos por persona al año, enfrenta uno de los procesos de cosecha más sucios y técnicamente demandantes. En 2026, la cosecha es un proceso de 2 etapas. Primero, una máquina desenterradora levanta las cebollas y corta las raíces y los tallos secos, dejándolas en hileras perfectas sobre el campo. Aquí ocurre una etapa crítica: el curado al sol. La radiación ultravioleta y el aire seco endurecen las capas exteriores de la cebolla, creando la cáscara protectora que permite almacenarlas durante meses. Tras unos días, una segunda máquina recolectora con cribas vibratorias masivas recoge las cebollas, separándolas de la tierra y los terrones acumulados. Este sistema minimiza el daño por impacto, asegurando que la cebolla llegue al almacén sin heridas internas que provoquen brotes prematuros o pudrición. En el mundo de los frutos secos, la avellana lidera la eficiencia mecánica. Con más de 600.000 hectáreas plantadas a nivel mundial, la recolección manual es físicamente imposible. En los huertos de Oregón y Turquía, las máquinas barredoras, aspiradoras, entran en acción. Estas máquinas utilizan rodillos con dedos de caucho que barren el suelo de forma limpia, enviando las avellanas a un sistema de limpieza por aire. Los ventiladores de alta potencia separan las hojas secas, las piedras y las cáscaras vacías mediante la diferencia de densidad. El producto final que cae en el remolque es una avellana limpia y seca, lista para el descascarado industrial. Este nivel de automatización ha permitido que la avellana siga siendo una de las proteínas vegetales más asequibles del mercado global. Los pepinos, con una producción que superó los 100 millones de toneladas el año pasado, se benefician de cosechadoras de flujo continuo en las grandes extensiones de cultivo para conserva. La parte frontal de estas máquinas separa el fruto del tallo con una suavidad asombrosa, utilizando una combinación de rodillos y aire comprimido. El pepino es inmediatamente lavado de forma preliminar y clasificado por tamaño dentro de la propia máquina. En California, el 99% de las ciruelas se cosechan mediante shakers o sacudidores de árboles. El brazo mecánico abraza el tronco y aplica una vibración de frecuencia variable que hace que las ciruelas maduras caigan simultáneamente. Para evitar que el fruto se golpee, se despliegan paraguas hidráulicos gigantes cubiertos con lonas de alta resistencia que amortiguan la caída y dirigen la fruta hacia las cajas transportadoras. Incluso en los bosques remotos, la cosecha es una fuente de vida. El brote de bambú, esencial en la cocina asiática, se extrae manualmente con azadas especiales. Es una labor de paciencia. Los recolectores buscan las puntas que apenas asoman del suelo. Un brote que crece demasiado se vuelve fibroso y pierde valor. Este trabajo sostiene a generaciones enteras en zonas montañosas, demostrando que la agricultura también es una herramienta de cohesión social y supervivencia económica en entornos donde la maquinaria pesada no puede llegar. En los campos de calabazas, especialmente en el fenómeno del día sin fin de Alaska, la cosecha alcanza proporciones épicas. Calabazas de más de 100 kilos se levantan con arneses y grúas ligeras tras ser cortadas manualmente. La escala de estas frutas desafía la logística convencional, exigiendo vehículos reforzados para su transporte.
Mientras tanto, el repollo, el superalimento de 2026 según Vogue, se cosecha con máquinas que cortan la base al ras del suelo y eliminan las hojas exteriores más duras de forma automática. Al final de la línea, trabajadores especializados clasifican las cabezas por su firmeza y color, asegurando que solo lo mejor llegue a las fábricas de fermentación para chucrut o mercados frescos. La canela, con un consumo global de 300.000 toneladas, cierra el ciclo como una de las cosechas más artesanales del mundo. El raspado de la corteza exige una precisión que ninguna máquina ha logrado replicar satisfactoriamente. La capa interna debe separarse con el grosor exacto para que se enrolle correctamente al secarse. Finalmente, las cerezas representan el equilibrio perfecto entre la caricia manual para el mercado de mesa, manteniendo el pedúnculo intacto para evitar la pérdida de humedad, y la vibración mecánica para la industria de procesamiento. El veredicto de 2026 es claro: la agricultura es hoy un híbrido indisoluble entre la sabiduría biológica y la potencia tecnológica. Ya sea la precisión de un robot recolector de kiwis o el valor de un cazador de miel nepalí, cada tonelada producida es un triunfo sobre la entropía y el hambre. El video termina aquí, pero el ciclo de la tierra continúa. Cada semilla plantada hoy es la promesa de una nueva cosecha impresionante mañana. ¿Qué método te ha impresionado más? ¿La fuerza bruta de la caña de azúcar o la delicadeza de la manzana de nieve? Comparte tu opinión y únete a la conversación sobre el futuro de nuestra alimentación.